Muy buenas tardes para todos. Gracias por venir nuevamente, estar aquí presentes en este Construyendo Juntos para la tarde de hoy, 25 de abril. Gracias a todos los que están allí conectados, pendientes. Gracias por su asistencia. Agradecemos interesarse en estos temas tan chéveres y tan importantes dentro de la organización. Muy importante tener en cuenta el tema del micrófono. Muy bien, voy a por apagar unos microfonitos por acá. Muy bien. El objetivo es que puedan alzar la mano y puedan participar. Y va a ser importante que por favor tengan su micrófono apagado para que llevemos un buen desarrollo de este tema. Nuevamente, nos dirigimos a ustedes con el ánimo y el objetivo de que podamos compartir información precisa para sus organizaciones. Hoy con el tema proceso disciplinario. ¿Verdad que era más que unos simples descargos? Y como siempre tenemos un gran amigo aquí en la casa, el doctor Rubén, que nos va a exponer este tema de manera dinámica y que de cierta forma podamos solventar algunos requerimientos o algunas preguntas que seguramente tienen dentro de su organización. Tengamos en cuenta entonces que al final vamos a enviar un link para que puedan ingresar y llenar sus datos y de esa manera podamos hacerles llegar un certificado de asistencia por estar aquí con nosotros. Dicho certificado sirve mucho para justificar el tiempo invertido en sus organizaciones y justificar, pues obviamente que estamos aquí pendientes en este evento. Así que agradecemos a los nuevos, les damos la bienvenida. Importante, démosle manejo al tema del micrófono, por favor, para que podamos participar, así que todos muy responsables con él. Y al final, nuevamente lo menciono, para los nuevos vamos a tener un link para calificar el evento, dejamos nuestros datos y les haremos llegar un certificado de asistencia. Todo esto con el objetivo de justificar el tiempo invertido. Los invitamos también, por favor, a seguirnos en nuestras redes sociales y de esa manera también poder tener ese contacto cercano con información de interés y que puedan llegarle las promociones que tenemos, la información de relevancia y la invitación a este tipo de eventos. No siendo más, vamos entonces a iniciar con el Construyendo Juntos para el mes de abril y pasamos con nuestro profesional, el señor Rubén Barrientos. ¿Sabía usted que el índice neto de felicidad de los colaboradores en las empresas es de tan solo el 51%? ¿Sabía que la gravedad del consumo de drogas en el medio laboral ha sido reconocida en la Organización Internacional del Trabajo como uno de los principales problemas en las organizaciones? ¿Sabías que cada día en Colombia hay cerca de 95 intentos de suicidio y que la depresión está presente en más del 50% de los casos? La depresión, el estrés y la ansiedad son desencadenados por factores intralaborales, extralaborales e individuales, ante las cuales las personas no saben cómo responder. Estos factores son conocidos como riesgo psicosocial y lo perjudican a usted y a sus empleados, afectando negativamente la productividad de su empresa debido a absentismo, conflictos entre colaboradores, incapacidades laborales, rotación del personal y disminución en la productividad. Estos riesgos deben ser evaluados por personal capacitado e idóneo a través de los cuestionarios creados y autorizados por el Ministerio de Trabajo. Estos cuestionarios miden los factores de riesgo intralaboral y extralaboral, el nivel de estrés y sus posibles causas. La evaluación debe realizarse de forma obligatoria y no hacerlo acarrean multas mensuales consecutivas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias a Steven en su presentación inicial y un agradecimiento muy cálido también a Cross por permitirnos compartir con ustedes en esta tarde un tema de palpitante actualidad y que es derrotero básico para tomar decisiones
de tipo laboral en las compañías, de tal forma que hoy podamos abordar este asunto desde un prácticamente plan estratégico y de adiestramiento disciplinario. Ese es el objetivo que nos proponemos hoy, de la manera más pedagógica que podamos, llevarles a ustedes todo este tipo de información, de claves, de lo que se debe hacer y no hacer para no incurrir en ningún dislate en el proceso disciplinario, que es tan fundamental, porque bien sabemos nosotros que si el proceso disciplinario sucumbe o lo hacemos de alguna manera poco ortodoxa, pues flaqueamos en el intento por tomar decisiones y ser herramienta de índole laboral. Vamos a comenzar diciendo que en la pantalla ven ustedes proceso disciplinario más que unos descargos, y vamos al final de la charla a mirar y examinar si efectivamente los descargos de que habla habitualmente todo el mundo están aquí excedidos o no, o era mínimamente ese componente que es uno de los integrantes, pero no el único. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esta charla. El proceso disciplinario laboral no se lo inventó un empresario, ni se lo inventó tampoco un director de talento humano, ni un doctrinante. Tiene cimientos fundamentales. ¿De a dónde arranca? Prácticamente hay un momento medular, un punto de quiebre, que es la sentencia C-593 del año 14 de la Corte Constitucional, que estableció los lineamientos para el desarrollo del proceso disciplinario laboral. Miren la época, 2014, cumple 10 años la sentencia y es la que nos marca las directrices de este proceso disciplinario. Pero también la Constitución Nacional se hace partícipe en todo este entramado jurídico, y en el artículo 29 nos va a hablar del debido proceso, terminología que vamos a utilizar a lo largo de esta tarde en repetidas ocasiones. Pero el Código Sustantivo del Trabajo tampoco podía ser inferior. El artículo 58 y el artículo 60 nos narran las obligaciones y prohibiciones del trabajador, y el artículo 112 nos brinda los límites para sancionar. Por primera vez, 8 días en la suspensión, y por segunda vez o reincidencia, no más de 2 meses. Y de contera, el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo nos menciona el procedimiento para sanciones, ser oído y la consecuencia de inadmitir ello, no produciéndose ningún efecto si no se cumplen estos cometidos. Y desde luego hay que ir ya más próximos al reglamento interno de trabajo, que consagra las escalas de faltas y sanciones, y al contrato de trabajo, que tiene cláusulas accidentales. Estos, los cimientos de un asunto que se ha vuelto bastante socorrido en nuestro medio por la importancia que reviste, ya que ejecutarlo mal nos deja flaqueando frente al blindaje que debe tener una compañía. Frases. El procedimiento llamado laboral de esta índole tiene sus frases. Primera, no se pueden imponer sanciones no previstas. ¿Qué quiere decir eso? Gráficamente hablando, yo no puedo imponer una sanción que no encuentre ni en el contrato de trabajo, ni en el reglamento interno de trabajo, ni en la ley. Es decir, yo no puedo inventar derecho porque tengo que imponer la sanción desde lo previsto. Segunda frase, la sanción es el límite máximo del poder disciplinario. Es mi tarea sancionar cuando hay mérito, y ese es mi límite máximo, y lo debo hacer encuadrado
en todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior. No produce efectos la sanción que no respete el derecho de defensa y el debido proceso. Les dije ahora que vamos a mencionar en muchas ocasiones estos términos, debido proceso y derecho de defensa. ¿Qué es el debido proceso? Acometer las tareas desde el proceso disciplinario, siguiendo y plegándonos a los pasos que nos traen las directrices que vimos en la primera diapositiva. ¿Cuál es el derecho de defensa? Que el trabajador sea oído, que la inculpación o la formulación de cargos tenga una respuesta del trabajador. Ahí se conjugan entonces el debido proceso y el derecho de defensa. Y cuarta frase, siempre hay que darle oportunidad al trabajador de ser escuchado. Hace muchísimos años, los empleadores generaban sus cartas de terminación de contrato o de suspensión sin tener que llamar al trabajador a nada. Consideraban que la falta lo ameritaba y ejecutaban un documento que en su momento era jurídico, pero hoy y después del año 14 especialmente, el trabajador siempre tendrá que ser escuchado, porque yo formulo cargos desde lo presunto, pero el trabajador me va a demostrar si era presunto o no era presunto. Ello es ese postulado tan importante de siempre ser escuchado el trabajador. Hay principios, por supuesto. Primero, otra vez hablamos de ello, derecho de defensa. Es el derecho de contradicción. ¿Por qué? Porque se sientan en la mesa la inculpación, la formulación de cargos y la réplica, la respuesta o la contradicción. Debido proceso, artículo 29 de la Constitución. La publicación obliga, es decir, el proceso disciplinario tiene que ser público. ¿A dónde lo encontramos? En el reglamento interno de trabajo. Encontramos escala de sanciones, escala de faltas y en muchos hay valiosa importancia y contenido sobre los pasos a seguir. La coetaneidad, palabra que nos puede llamar la atención. La coetaneidad es igual a la simultaneidad. Es decir, ¿qué es coetáneo en un proceso disciplinario? En plata blanca es no dejar vinagrar, no engavetar una actuación. Si yo me doy cuenta que un trabajador cometió una presunta falta, porque vamos a utilizar también el término presunta, porque hasta que no haya derecho de contradicción y hasta que no haya versión del trabajador, no sabremos si era probada o no probada la falta. Entonces, cuando yo conozca una falta, debo lo más pronto posible acometer la tarea de la formulación de cargos y la citación a descargos. Y también cuando se presenten los descargos, debo tomar una decisión. Ahora, coetaneidad tiene una connotación fundamental, que es la siguiente. Estamos diciendo que es cuando yo conozca la falta, pero hay faltas que se conocen a posteriori, inclusive mucho después de lo imaginable. Un robo continuado, por ejemplo, puede conocerse al año o 2 años. En ese momento apura el paso la coetaneidad y desde mi conocimiento la falta apenas la conozco e insinúo. Está aplicándose la coetaneidad porque apenas lo conocí. Sí, que fue hace 1 año, que fue hace 2 años, no importa. Está presente la coetaneidad como un principio del proceso disciplinario. La proporcionalidad va en la vía de que hay faltas graves y faltas leves. El reglamento me lo indicará palmariamente. Me dirá, son faltas leves, son faltas graves, son causales justas de despido y me hará una secuencia de contenidos en la levedad y la gravedad de una falta. Debe ser proporcional. Yo no puedo, con un trabajador que llegó tarde la primera vez 15 minutos, acometerle un despido justo como falta grave, si el propio reglamento
me lo va a incluir como una falta leve. Proporcionalidad. La exculpación, llama la atención también el término, es tolerar, aceptar tácitamente algo. Es decir, un trabajador comete una falta, yo evalúo y yo digo, no vamos a iniciar el proceso disciplinario. Lo exculpé, le acepté la falta porque no la vi visiblemente grave o la toleré en condición al trabajador. La publicidad, tienen que ser públicas las actuaciones. Se llega a los descargos, hay una formulación previa con una citación correspondiente, se cita al trabajador fecha, hora y lugar, se levanta un acta de esa diligencia, el trabajador puede tener acceso a ella. Todo esto es el itinerario de una publicidad, porque el trabajador tiene que conocer la actuación. Y lo último en estos principios es que el proceso disciplinario termina con una decisión, pero no finaliza en sí. Suena curioso. Termina es su actuación desde el comienzo de la formulación de cargos, pero el trabajador tiene derecho a recursos. A veces nosotros pensamos que cuando entregamos la carta al trabajador de una terminación por justa causa o de una sanción, pensamos que ahí el tema finiquita. Sí lo es si el trabajador acepta la decisión del empleador, pero él puede invocar recursos de reposición y apelación y el tema entonces se abre a la toma de decisiones posterior. Entonces, ahora sí, centrémonos en esta charla. Vamos a repasar el antes, el durante y el después del proceso disciplinario y veremos que tiene músculo realmente el proceso disciplinario y volvemos a la frase inicial, más que unos descargos. Ustedes son conscientes de que esa terminología de descargos hoy la parafrasea todo el mundo. Usted en una empresa comete una falta y cualquiera de los trabajadores dice, con seguridad lo van a llamar a descargos. Sí, en parte tiene razón, pero los descargos solos no son un acto aislado que lleve a toma de decisiones. Son parte del engranaje de toda esta acometida disciplinaria. Direccionamiento. ¿Qué busca el proceso disciplinario? Tiene que tener un cometido. ¿Qué busca? Busca investigar, esclarecer hechos y posiblemente sancionar. Y aquí tenemos una frase dura. No mete miedo. Eso lo incluyo en este contenido porque hay empleadores que le dicen a uno, llamemos al trabajador a descargos para que se asuste, para meterle miedo. Error garrafal. Llame a descargos solo cuando usted piense que puede haber una decisión que tenga contenido. Porque si usted tiene la tendencia a citar a descargos pensando que quiere meter miedo, se va a una senda totalmente errática. El trabajador no sufre ningún menoscabo, va a los descargos, no pasa nada y usted se queda simplemente con la interiorización de que metió miedo. Nunca lo hagamos para meter miedo. ¿Cuál es la finalidad? Ejercer el derecho de defensa y contradicción para que todo quede a pedir de boca jurídico. Yo formulo el cargo, cito a descargos y él se defiende y él entra en contradicción y hay un final de todo esto. ¿Cuáles son los supuestos? Presunta falta disciplinaria y presunta sanción. Pudo haber incurrido. Miren, presunta, pudo. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando yo formulo el cargo y cito a descargos, yo no puedo de una vez decir que lo estoy citando a descargos
porque violó el artículo 175 del Código Sustantivo del Trabajo. Si lo violó desde mi ángulo, ¿para qué lo cito? Ya lo condené. No. Si usted va a citar a un trabajador, por ejemplo, que no vino a laborar el día lunes, usted en la formulación de cargos dice, formulación de cargos vinculada con ausentismo del trabajador el día lunes. Ya. Está diciendo que no vino. Ausentismo, pero no está inculpando. No está señalando. Está diciendo que estuvo ausente. Y con base en la finalidad, derecho de defensa y contradicción, pues vamos indudablemente a descubrir y descifrar la verdad del hecho. Puede que el trabajador ese día estuvo hospitalizado. Por eso hay que oír al trabajador. Entonces, muy importante tener en cuenta que nunca, cuando formulemos el cargo, hablemos de una norma violada. Porque esa norma violada entonces ya lo sentenció, lo satanizó. Y si ya lo condené desde la formulación de cargos, ¿para qué lo voy a citar? Entonces, cuidado con ese error, por favor. ¿Cuál es la génesis o el nacimiento? El proceso disciplinario puede ocurrir desde muchas vertientes. Una, de oficio. El empleador conoce un hecho, entonces arranca el proceso disciplinario. Por un jefe inmediato que lo supo y va y reporta a la gerencia o a la dirección administrativa o al área de talento humano, dice, esto vi yo ahora en la planta. Entonces, un jefe inmediato es el que sorprende el hecho y el que lleva la información para activar un proceso disciplinario. Una queja interna. Hay personas que se quejan. Hay personas que dicen, vea, por favor, no quiero que sepan, pero yo estoy viendo este tipo de comportamientos. O lo presentan por escrito o desde la verbalidad, pero hay una queja interna que hace irrumpir el proceso disciplinario. Y queja de un tercero. Hay personas que conocen algo y no tienen ningún empacho ni ningún temor en denunciarlo ante la empresa. ¿Dónde está, por favor, el gerente o el administrador que quiero hablar con él? ¿Qué necesita? Siéntese. Vea, es que yo conozco esto. Aquí hay un trabajador sacando mercancía y vendiéndola a mitad de precio por el barrio. Ah, bueno, ¿y usted es capaz de venir? Sí, yo soy capaz de sentarme y decírselo de frente. O no me metan problemas, pero le doy el dato. Aquí hago mi queja. Esas son génesis del proceso disciplinario, desde a dónde parten y arrancan los hechos. Y entremos ya a los tipos de sanciones, que son 4 como lo advertimos en el título. El primero, y vamos a comenzar de lo más leve a lo mayor, una amonestación llamada reconvención o jalón de orejas. ¿Qué ocurre? Se presenta una falta leve. La amonestación puede ser verbal o escrita y no requiere descargos. Voy a explicar el hecho. Hay una falta muy leve. Un trabajador, por ejemplo, está poniendo sobre la mesa sándwiches, alimentación. Entonces, el reglamento no lo prohíbe, pero yo pienso que no queda bien. Por aquí pasa gente corporativa, etcétera. Entonces yo digo, hombre, a esta persona, pues yo lo llamo y le digo, venga, hombre, no me gusta que ponga sobre la mesa ese tipo de comidas. Hay una cocineta, utilice los canales adecuados y realmente no es que pase algo, sino que se ve feo frente a terceros. Entonces yo lo reconvengo, le digo, no, por favor, no volvamos a hacer esto. No tuve que ir a descargos, lo manifesté de manera verbal y es una falta leve. Puede también ocurrir que yo al trabajador le hable en un tono más fuerte y le diga, venga, vea, usted cometió una falta, usted es un trabajador aquí de 14 años en la compañía, usted cometió una falta que es inaceptable para usted que tiene acá sus años en la compañía. Le voy a jalar las orejas y le voy a decir una cosa, yo le paso esta, pero no la próxima vez. Miren que este fue más fuerte que el otro, pero sigue siendo una amonestación o reconvención. Yo le digo, no me vuelva a hacer eso, porque si lo vuelve a hacer, ahí sí lo engarzo en un proceso disciplinario. Pilas, recomponga su actuación, mejore ello
y no de papaya con esto. Yo lo estoy reconviniendo. Y estos dos ejemplos que doy son verbales, pero también lo puedo pasar por escrito. Queda claro que en la amonestación o reconvención yo no tengo realmente que ir a un proceso disciplinario desde sus formalidades. Yo llamo, reconvengo. Si nos gusta el fútbol, podríamos decir que es una especie de tarjeta amarilla. Pilas, ojo, amarilla. Bien, vamos al segundo tipo de sanción, que es el llamado de atención. Entonces, mucha gente, para darle más fiereza al acto, dice llamado de atención con copia a la hoja de vida. ¡Uy, duro, suena fuerte! Me ensuciaron mi carpeta, mi hoja de vida. En realidad, el llamado de atención termina en la hoja de vida, en la carpeta, pero muchos utilizan el énfasis con copia a la hoja de vida para que sea el restregón más duro. Pero si yo quiero decir simplemente llamado de atención, allá va al receptáculo final, que es la carpeta laboral del trabajador. El llamado de atención tiene una peculiaridad, es que muchas empresas no lo hacen bajo los auspicios de un proceso disciplinario. Y les voy a decir la consecuencia, anticipándoles que lo ideal es que se haga como proceso completo disciplinario. ¿Por qué? Si yo llamo la atención, ¿es válida? ¿Sin proceso disciplinario? Sí, es válida. Pero ¿cuál es el problema, el inconveniente? Que si vuelve a ocurrir el hecho, me dice la jurisprudencia, como el primer acto no tuvo formalidad, esta segunda vez no se la tomo como reincidencia. Es la primera vez. Me manda el mensaje de que hágalo bien desde el comienzo. Entonces, los llamados de atención, hágalos desde un proceso disciplinario, por la legalidad, porque crea el antecedente, hágalo con descargos y, si bien la costumbre es informal, no le pare bolas a esa costumbre para que la reincidencia le valga. Hay muchos empleadores que se rascan la cabeza porque la primera vez lo hicieron informal y en la segunda, cuando tendrían la oportunidad de la reincidencia, pierden ese chance por un acto impropio de no formalidad en el proceso disciplinario. Seguimos con las sanciones que anticipamos, son 4. Vamos con la tercera. Las multas, un verdadero saludo a la bandera. Artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa norma que prevé en las multas, que son solo para llegadas tarde, máximo una quinta parte del salario diario destinado a premios o regalos, no suspende el contrato de trabajo y requiere descargos. Entonces, miren, aplicar una multa por una llegada tarde es un acto tonto. ¿Por qué? Le saco una quinta parte del salario diario. ¿Cuánto será eso? Por Dios, nada. Alcancía del niño, menuda. Y fuera de eso, ese dinero va para un fondo común de premios o regalos. No me gano nada realmente. Si yo veo que hay una llegada tarde, pues hombre, acudo más bien a la falta leve que a imponer multas. Que, si bien las trae el Código Sustantivo, artículo 113, es un acto inane. No lo hagamos. Es que yo no he visto realmente quién lo haga. No tiene sentido. Y la cuarta sanción, la famosa suspensión, que pone a temblar, que es un acto muy fuerte, fortísimo, y es ya un preparatorio de cosas peores si el trabajador no recompone su condición. Esta suspensión, desde luego, siempre va a requerir descargos, formalidades, y esta es la que nos lleva a que la primera vez, no más de 8 días, y la reincidencia no más de 2 meses. Y ese tiene también fondo jurídico, artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo. Voy a hacer hincapié en la reincidencia donde le dice a uno no más de 2 meses. Yo pregunto,
y a ustedes les paso esta inquietud. ¿Quién va a suspender un trabajador 2 meses? Por Dios, ¿cómo se va a quedar una empresa sin un trabajador 2 meses? Es algo ridículo. La gente habitualmente aplica una suspensión la primera vez unos 3 días, 5 días, la segunda unos 8 días, pero uno rebasar 8 días no tiene lógica. ¿Cómo voy a mandar para la casa a un trabajador 1 mes o 2? Entre otras cosas, porque ese trabajador si lo suspendo 2 meses consigue trabajo y a los 8 días está fuera. Entonces, eso es lo que se llama una norma válida pero ineficaz. Suspender 1 o 2 meses es un verdadero esperpento jurídico, pero suspender 3 días o 5 u 8 sí tiene absolutamente sentido. Aquí hay una cosa muy importante que vamos a ver, es que cuál es la naturaleza del despido, porque ustedes vieron que dijimos que había 4 tipos de sanciones y no apareció el despido. Miren que en la suspensión cerramos la cuarta. ¿Y entonces el despido qué? Y entonces aquí viene una connotación legal. La jurisprudencia ha sostenido que el despido no es una sanción, es el ejercicio de una facultad. Entonces, desde ese ángulo, decimos nosotros, por eso no está en la lista de sanciones. Ya entendemos por qué. Porque jurisprudencialmente es una facultad del empleador, pero no es una sanción. Y entonces, ese despido, que se basa en faltas graves y justas causas, y tiene que haber mérito de justa causa, y tampoco tiene que haber suspendido antes. Yo puedo tener un despido autónomo desde la causal, no tiene que haber pasado por suspensión. Y hay un tema muy inherente e importante allí, es que yo no puedo despedir si está suspendido el trabajador. Tomo la decisión, pasa mucho con empleadores, suspendo el trabajador 3 días y el segundo día lo llaman a uno y le dicen, yo estoy arrepentido de haber suspendido, ¿por qué no lo despedimos más bien? No, usted eligió, usted tenía 2 días y tenía causal para las 2, eligió suspender, ya olvídese maestro de despedir. Y la doble falta, que es el principio del non bis idem, yo no la puedo ejecutar. Yo no puedo suspender y después despedir al otro día. No, una falta, una decisión, no más. No puedo duplicar. Yo no puedo, como en el fútbol, que a veces hay faltas que son amarilla y roja, que es lo que llama el semáforo. No, allá lo dijimos ahora, amarilla, pero acá es o amarilla o roja. No podemos. Ojo también con una connotación básica. Despido injusto diferente al despido ilegal. El despido injusto lo resuelvo con dinero. Ese trabajador se va porque yo quiero, pago plata. Despido ilegal. Ese trabajador con estabilidad reforzada o esa trabajadora en estado de gravidez, las despido, me reintegran. Es un despido ilegal. El injusto, dinero. El ilegal, reintegro. Ojo con eso. Voy a traerles a colación una discusión de la Corte Constitucional frente a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes han escuchado hablar mucho de los famosos choques de trenes entre esas altas cortes. Y esa discusión se da frente al despido. Resulta que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Laboral, dice que el despido con justa causa, como no es una sanción, no necesita llevar a cabo el proceso disciplinario, salvo que esté pactado en el contrato o en un pacto colectivo o convención. Mire pues lo que dice la Corte. No es una sanción. Y como no es sanción, no le haga procedimiento. Échelo si hay causal. Reviviendo viejas épocas y eras anteriores, donde no estaba la sentencia de la Corte Constitucional del año 14, pero contrarios en su, la Corte Constitucional dice,
Corte Suprema de Justicia, estás equivocada. La terminación del contrato con justa causa tiene que seguir el debido proceso. Y cuando nosotros nos anclamos en la Corte Constitucional, estamos diciendo de una vez que esa es la línea de fallo de los jueces de tutela, no la de la Corte Suprema de Justicia. ¿A dónde tenemos que plegarnos nosotros? A la Corte Constitucional. ¿Qué hace un trabajador cuando es despedido de una compañía y considera que fue injusta o ilegal, ilegal la falta? Tutela. ¿Quién lo falla? Un juez con parámetros de la Corte Constitucional. Entonces, quien lo creyera, la Corte Constitucional comenzó con facultades encarriladas netamente en actuaciones desde la Constitución, pero la Corte Constitucional terminó hablando de todo, en todo opina, y esa es la línea de los jueces realmente para abordar este tipo de asuntos. Vámonos con las etapas del proceso disciplinario. Etapas. Primera, formulación del cargo y cito a descargos. Para yo citar a descargos, tengo que formular un cargo. Y entonces viene un aspecto reflexivo. Primero, solo cite si usted cree que va a sancionar. Indague. Entonces, se comete una falta, llame al líder de logística, venga por favor. Hombre, ¿qué pasó con ese muchacho? No, que el tipo muy grosero le pegó a un compañero. ¿Seguro? ¿Está seguro que fue así? Bien. Pasa otro trabajador, compañero de él, y yo lo llamo, hombre. No, es que eso fue una gresca, él le pegó. Indague, no se lance a la topa tolondra, porque puede ser delicado citar a una audiencia de descargo formulando un cargo y terminar en nada la situación. Recuerde, váyase al proceso disciplinario cuando usted crea que pase algo, si no, no lo haga. Utilice la reconvención, la tarjeta amarilla, no se vaya a terminar en nada, en tablas. Entonces, indague, primera reflexión. Segundo, usted indaga y encuentra plausible la actuación. Entonces dice, nos vamos con un proceso disciplinario. Por escrito, cítelo. Formalidad. El derecho es forma, ustedes lo saben. Cítelo por escrito. Señor Pedro Alberto Gómez, auxiliar de producción. Respetado saludo. La presente comunicación tiene el objeto de citarlo a una diligencia de descargos para el próximo lunes a las 2 de la tarde en las oficinas de talento humano, hecho que está vinculado con un ausentismo a laborar del pasado día lunes. Tal, atentamente, tal. Le estoy formulando el cargo, ausentismo a laborar, y le estoy por escrito indicando que queda citado a descargos para una fecha, hora y lugar determinados. Tercero, volvemos a hablar de presuntos hechos o presuntas conductas, por contraposición a decir, lo cito a descargo porque usted violó el artículo 214. Violó, ya lo condenó. Ya lo dijimos nosotros ahora. ¿Para qué lo va a citar? Ya está condenado. No cite. No cite desde el derecho, cite desde el hecho, desde lo que pasó. Formulación de cargo. Los sucesos incurridos en el turno de 10 a 6 de la mañana en la sala 1 de producción, donde usted tuvo un enfrentamiento con Pedro. Ya, yo no estoy diciendo que violó el artículo X, el artículo Y, no. Porque yo tengo que encuadrar el hecho. Yo no puedo citar a descargos formulando un cargo, por ejemplo, para que hablemos de los hechos que pasaron en la planta de producción. No, eso dice mucho y no dice nada. Yo tengo que encuadrar el hecho, porque al encuadrar el hecho es que yo pregunto sobre ello. Y ojo con algo, cuando yo creo mojones al hecho, no puedo preguntar por fuera.
Si yo hablo del ausentismo a laborar, no puedo preguntarle de la pelea de anoche. Para preguntarle de la pelea de anoche, tengo que hacer un par de formulación de cargos. Entonces yo digo, para, 2 puntos. Primero, ausentismo laboral del día lunes. Segundo, hechos en la planta 2 acaecidos sobre las 11:15 de la noche con el compañero Pedro. Pregunto de los dos. Cuando yo formulo un cargo, pregunto de ello. Y si bien es cierto que no todo el mundo sabe eso, hay gente que sí lo conoce. Y hay gente que en unos descargos dice, qué pena con usted con esa pregunta, pero no se la voy a contestar porque usted no formuló el cargo así. O que hay gente que sabe. Uno cree que no, pero hay gente que conoce. Bien, debe ser clara y precisa. Ya lo dijimos. ¿Para qué? Para que tenga el encuadramiento de que el trabajador sepa de qué lo están citando. Y segundo, yo pueda preguntar al respecto. Citar a los que son. Hombre, hubo una pelea entre dos trabajadores. Esos son los dos. Cite a los que son. Y puede haber una formulación de cargo con citación a descargos donde haya exhibición de documentos. Por ejemplo, un trabajador que le ha enviado unas comunicaciones muy groseras al jefe y yo tengo la prueba escrita del hecho. Entonces, aquí se dice, si hay exhibición, ¿qué hacer? Muy bien. Ojo a este tema que es muy importante. Yo digo arriba, asunto, citación a descargos, coma, con eventual exhibición de documento. Lo digo arriba, lo digo arriba. ¿Por qué? Porque volvemos a esto. Hay gente que sabe. Y si yo a un trabajador lo cito a descargos y no le digo en el comienzo que con exhibición de documento, ese trabajador que es viejo zorro, que ya ha estado en muchos descargos y conoce de la materia, cuando usted le exhiba el documento le va a decir, qué pena con esa pregunta, pero no le la respondo, porque usted no me señaló que había exhibición de documentos. Entonces, ahí no nos podemos equivocar. Si yo voy a exhibir un documento, desde el título, asunto o referencia, citación a descargos, con eventual o con exhibición, si vamos de frente, o con exhibición de documento. Válido también cuando voy a exhibir un video, citación a descargos, con exhibición de video. Hay que anunciarlo. El proceso disciplinario no sabe del factor sorpresa. Es formal y debe indicarle usted y transmitirle al trabajador los actos que van a ser materia de los descargos sin ocultamientos. Entonces, si hay documentos o hay videos, dígalo de antemano para que su diligencia no tenga ningún empañamiento ni tacha. Continuamos con este primer punto de la etapa del proceso disciplinario. Traslado de pruebas. Esto es como un mini procesito. Hablamos de descargos, así el desgaire diciendo, no, ya me lo descargo y todo. No. Esto es un procesito. Mire las formalidades, como cita, que indica, va a exhibir documentos o no, es por escrito. Mire las formalidades. Pero a veces yo digo, necesito trasladarle la prueba. Recomendación. No lo haga desde la citación, usted lo puede hacer. Hágalo más bien en el momento en que usted está mano a mano con el trabajador. Hágalo ahí, porque ese es el momento en que yo impacto más. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con absoluta claridad. Yo envío la citación y envío la prueba. El trabajador, que es astuto, se me prepara demasiado para la diligencia y me puede poner a mí un poquitico a tambalear. Entonces lo mejor es, en la diligencia, y yo formulando el cargo, digo con exhibición de documento. Llego, estoy ya prevalido de poder hacerlo, lo hago y se lo entrego y él se pronuncia. Es el momento indicado en la propia diligencia. Fecha, hora y lugar claros. Ya lo dijimos. El próximo lunes 29 de abril
a las 2 de la tarde en la sala de juntas. Y ojo con lo que voy a decirles enseguida. No puede ser el mismo día. Eso se los quiero resaltar acá, en letras doradas. Usted cita a descargos hoy, por la mañana, no puede ser para por la tarde. No puede ser. Hay una sentencia muy clara. Tiene que ser de un día a otro. Yo puedo a esta hora citar a descargos para mañana a las 8, pero es que cité el 25 para que venga el 26. Cuidado, se equivocan en eso. El mismo día, jamás, nunca, por favor. Vicio de forma. Puede caérsele la diligencia. Otra cosa importante, citar en horario laboral. No, que es que el trabajador sale del turno a las 2, lo va a citar a las 5. No, señor. Horario laboral. A veces le toca a uno que un trabajador en la noche está de 10 a 6 de la mañana. Hay que esperarlo y cogerlo saliendo para los descargos. A veces le toca a uno esto, pero lo ideal, repito, es que se cite en horario laboral. Espérelo más bien a esa hora para entregarle la citación, pero lo lleva luego a la hora de su jornada de trabajo. Espérelo, pero para entregarle la citación. Otro punto, debe recoger presuntas faltas. Oiga, presuntas. Claro, la verdad se sabrá. Por ahora todo será presunto, por esclarecerse. ¿Quién cita? ¿Quién cita? Eso parece ser una tontería. No, hay unas facultades para ejercer potestades disciplinarias que habitualmente se consagran en el reglamento interno de trabajo. Yo digo ahí quiénes pueden citar y quiénes pueden decidir. ¿Quiénes pueden citar y quiénes pueden decidir? En una empresa de 800 trabajadores, ¿cómo va uno a permitir que cite a un proceso disciplinario la auxiliar administrativa? No. Y peor aún, la toma de decisiones. Tiene que haber la potestad consagrada en el reglamento. ¿Quiénes pueden firmar las sanciones o el despido? El que tenga potestad. Y ahí vamos a otro punto muy importante. Se han caído varios procesos disciplinarios porque la potestad no sale a bordo, porque firma una persona que no puede firmar. Y hay gente que sabe. El abogado llega y ve la carta de despido y le dice, ve, aquí está firmando Teresita Peláez como auxiliar de logística. ¿Por qué no me traes? Búscame el reglamento interno. Entonces yo busco quienes tienen potestad para decidir. Gerente, líderes, jefe de talento humano, dirección jurídica. Yo le dije, aquí no está la auxiliar de logística. Le tumbo la diligencia, porque no había potestad. Por eso no podemos dar ese juego indebido y tenemos que ser muy firmes en quién cita y quién define. Ahora, ¿qué pasa cuando un trabajador está incapacitado o en vacaciones? No haga los descargos ahí, no los haga. Que yo lo cité y cayó y coincidió con una incapacidad, se fija nueva fecha. Que está en vacaciones, fije nueva fecha. No se ponga a inventar cosas. Formato, un punto que les traigo como H. ¿Es posible un formato? Bueno, preguntará alguno, ¿y qué es eso? ¿Qué es un formato? Sucede que a veces en compañías que tienen plantas en otras ciudades o poblaciones, pues no se quiere desplazar al líder de gestión humana allá. Entonces yo mando como un cuestionario o formato para que el trabajador me conteste en manuscrito las preguntas que yo le haga y a él lo acompaña un funcionario que yo determino que no esté preguntando, que no esté pasteleando, él está simplemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Me mandan esa diligencia en un formato que es absolutamente válido. Entremos ya a la audiencia de descargos. Primero, respetar fecha y hora. Hay gente que cita a las 2 de la tarde
y el trabajador afuera y son las 3:15 y este aquí haciendo llamadas y cosas. Hombre, no, respetemos la fecha y hora. Para eso citamos. Segundo, antelación al menos de 24 horas. No el mismo día. No, no. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es formalidad que se pierde. Tengo que comenzar la diligencia diciéndole al trabajador que él tiene la posibilidad de estar acompañado con 1 o 2 compañeros de trabajo. Esta situación era crucial hace 20, 30 años y tenía un origen de acto sindical. Los sindicalistas eran los que podían pedir ese acompañamiento, pero la jurisprudencia abrió a todo tipo de personal. Yo le digo, ¿quiere estar acompañado? Él me dice no o sí, no o sí. Aclaración importante. ¿Para qué van esos compañeros de trabajo? Van simplemente como observadores. No pueden ni preguntar, ni opinar, ni se les puede preguntar. Van a mirar que la diligencia fue sana, fue tranquila, reposada, no tuvo presiones. Ellos declaran en su momento, si fuera el caso, que la diligencia fue absolutamente lícita y sin nada que apretara situaciones irregulares. Esta es muy importante. Llega un abogado y yo le digo, no puede ingresar porque esto no es un despacho judicial. Ah, que es que mi apoderado está en la puerta. No puede entrar, señor. Esto es una actuación de una versión de unos hechos. Aquí no vamos a practicar cosas raras. No, señor, no se deja entrar, porque es que no es un despacho judicial. Estamos ejerciendo el derecho de contradicción y para un trabajador dar su versión no tiene que estar sentando abogados a bordo. Entonces, nos sentamos los que somos y arrancamos la diligencia. Grabar, sí se puede, claro. Se puede grabar, especialmente gusta para efectos del acta. Pero cuando yo voy a grabar, le tengo que decir al trabajador si me lo autoriza. Si el trabajador me dice que no, no puedo grabar. Si me dice que sí, grabo y queda en el acta. Anotación importante, solicitamos al trabajador y autorizo la grabación. Esta otra también es muy vital, es que pregunte sobre los hechos, no sobre el derecho. ¿Qué ocurre? Hay gente que pregunta así. Preguntado, ¿usted no cree que violó el artículo 135 del reglamento? Y él dice, yo no sé de qué me está hablando usted acá. Segunda pregunta, ¿usted no piensa que violó el código sustantivo del trabajo cuando golpeó a un trabajador? No, yo no sé cuál. Yo no sé de qué me habla usted y cuál código. No, pregunte hechos. Siéntase en la sala de su casa. Comenzamos. Usted comienza. A ver, los cargos se formulan, por ejemplo, con el ausentismo laboral. Preguntado, ¿usted qué turno tenía el día lunes? Conversado. Hombre, tenía turno de 8 a 5. Perfecto. ¿Usted llegó al turno? No, no llegué al turno. Contanos qué pasó. No, lo que pasa es que yo ese día me fui a unas vueltas, que es que no le comenté, pero ese día tenía una cosa urgente que me habían citado a una reunión. Preguntado, ¿a quién le comentó eso? No, a nadie. Síganos contando. ¿Sí ven? Es una sala de la casa, hablando. Son 2 personas conversando sobre hechos. Hechos. No pregunte derecho. No pregunte derecho. La pregunta de derecho es una pregunta que enreda al trabajador y que no le va a sacar respuestas deseables. Pero si usted le va llevando la conversación, pues por supuesto que él va a ir aflojando cosas que está diciendo y que usted quiere que él mencione. Entre otras cosas, es muy importante que a esos descargos vaya una persona que tenga habilidad para preguntar. Hay gente que le pasa a uno un acta de descargos y le dice uno, pero es que no preguntó lo más importante. Le empieza a preguntar cuál es su cargo, cuál es su actividad, cuánto lleva en la empresa, una cantidad de situaciones insípidas para unos descargos. Pregunte bien. Entonces, usted
prepárese para preguntar o seleccione una persona que sepa preguntar. Traslado de pruebas, ahora lo vimos, en plena diligencia, después de señalar arriba que va a haber exhibición de algún documento, usted traslada la prueba y le dice, le entrego esta comunicación que dice acá 12 de abril del año 2024, dirigida a su jefe y que tiene el siguiente texto. Usted es una persona que hay que echarla en la empresa y hay que golpearla porque es un mal patrono. ¿Qué tiene que decir? Entonces, yo digo, adjunto la copia de la prueba a los descargos y se pronunció. No, yo no di esa carta, yo no la mandé. Bueno, se pronuncia. Ese es el traslado de prueba. ¿Puede aportar pruebas el trabajador? Claro que sí. Eso no es solo facultad del empleador. El trabajador ese día, como él ya sabe para dónde va la diligencia, dice, no, yo tengo ahí los documentos que mandé, lo que pasa es que no los conoce y los lleva a la diligencia de descargos. ¿Puede aportar? Por supuesto. Todo lo que tenga de prueba lo puede llevar. ¿Puede pedir plazo a un trabajador para entregar pruebas? También. Respuesta afirmativa. Yo digo, como trabajador, vea, yo tengo 5 documentos, apenas puedo imprimir 2, pero tengo 3 más. Yo le pido un favor, ¿por qué no aplazamos esta diligencia hasta el lunes y yo me comprometo a que le traigo otros 3 documentos claves? ¿Se puede hacer? Obvio que sí. Se puede suspender la diligencia y reanudarla el día lunes. Y explico por qué se suspende. Se levanta el acta firmada por todos. Listo, todos el acta firman. Pero llega Chepito y dice, no firmo. Rebelde, los hay, no firmo. Porque él sabe para dónde va la cosa y hay trabajadores que creen que si no firma el acta de descargos, todo se frustra, lo que no es verdad. Cuando un trabajador se niega a firmar el acta de descargos, válido también para la citación. Mire, firme, no firmo. Entonces yo utilizo 2 trabajadores a ruego. A ruego no es que hayan visto el hecho, sino que yo los llamo y yo le digo, vea, él no quiere firmar, por favor firmen a ruego. Entonces yo digo, se niega a firmar el trabajador, firman a ruego Teresita y Liliana, y firman. No obstante, él no firma y se firma a ruego, yo debo sacarle una copia y se la entrego al trabajador o se la envío. La rompió, la botó, listo, pero se la hago llegar, para que él sepa que su negativa no frustra la actuación. Jamás decido en el acta. Error que se ve con frecuencia. Citación a descargos, listo. Formulación de cargos, perfecto. Vamos al acta de descargos. Las preguntas, las respuestas, y abajo llegan y dicen, así las cosas, y de acuerdo con su respuesta, definimos suspenderlo 3 días. En la misma acta de descargos, no. Error garrafal. Son actos separados. Formulación de cargo y citación a descargos. 1, ya. Acta de descargos. 2. Decisión. 3. Todas por aparte. No me mezcle en el acta de descargos decisiones, que la decisión es un acto posterior. Yo cojo los descargos y evalúo, pero afuera, no adentro. Recesos, caben. Suspensiones, caben. Claro. El trabajador dice, vea, yo estoy un poco alterado, ¿me puede dar un receso? Sí, paremos media hora, no hay problema, le traemos agüita, ¿qué quiere? Tranquilícese y volvemos. Sí, un receso, claro. Un receso. Incluso desde el propio empleador. En ese momento llaman a una situación urgente de junta directiva, se hace un receso y regresa. De lado y lado. Suspensiones también ya lo vimos, para aportar unas pruebas, para investigar más algo. Válido todo. Esto es un procesito. Esto es un procesito. Si no comparece el trabajador, ¿qué pasa? Es frecuente. Llega un trabajador, no vino el lunes, no vino el martes, y yo digo, qué raro, llamo, no me contesta, llamo a la casa, nadie tampoco va al teléfono. Entonces yo
lo que hago es, cito a descargos por ausentismo del lunes y del martes. Entonces, ¿yo qué hago? Le mando por los medios que tenga, por WhatsApp, por email, y si queda por ahí, sé la dirección, va y se lo mando con un mensajero a la casa. Pero el trabajador, que ya está jugado a no ir, no llega a los descargos que van a hacer este lunes. Entonces ese día levanto un acta, digo, el trabajador fue citado por estos medios, no llega. Se le otorga un plazo de 3 días para que justifique la inasistencia. Eso es todo debido proceso, todo. No, pero ¿para qué? El tipo no viene. Hágalo, hágalo. Entonces a los 3 días tampoco llega. Lo que ocurrió fue que el tipo se perdió del mapa y no va a volver. Entonces yo ya levanto un acta de decisión. ¿Y cuál es la decisión? La falta que esté prevista para el hecho presunto investigado. Entonces, en ese reglamento dice que la inasistencia laboral de una jornada sin justificación alguna es justa causa. Entonces yo le hago un despido, se lo mando y se lo comunico y lógicamente, aunque esa decisión de despido se hace a los 6-7 días, pues se retrotrae perfectamente, se retrotrae para que todo el mundo sepa, y él, por supuesto, que se corta en términos liquidatorios hasta el día último en que estuvo en la empresa. Decisión. Entonces, momento de citación a descargos, 1. Momento de los descargos, 2. Decisión. Siempre por fuera, ya lo dijimos. Primero, entonces ya viene el análisis. Unos lo hacen de vía directa, otros consultan a su abogado. Hombre, aquí están los descargos, analicemos. No, el trabajador confesó el hecho. O el trabajador se contradijo. No, el trabajador no incurrió en contradicción y el trabajador se defendió bien y explicó bien. Entonces, yo ya voy a comunicar la decisión. Para comunicarla, yo considero que el trabajador cometió la falta, la confesó y la voy a hacer valer. Entonces, mis fundamentos, de hecho, los probatorios y los normativos. Cito sus frases textuales. En la diligencia de descargo, el trabajador dijo, abre comillas, yo sí no vine a laborar porque me quedé tomando después del partido de anoche, cierra comillas. Abre comillas, fue un acto irresponsable. Ofrezco disculpas a la compañía, cierra comillas. Abro el otro. Nunca lo había hecho, no sé qué me pasó, pero debe venirse el peso de la norma sobre mí, cierra comillas. Ya. Llego y digo, situaciones esbozadas en la diligencia, confesadas como fundamento probatorio y decisión. Se aplica en consecuencia el artículo o la cláusula 67 del reglamento interno que prevé, y lo entrego desde el hecho probatorio y el derecho. Ahí sí le saco la norma, saco esa espada, no cuando lo cito a descargos. Ahí sí la saco. Entonces el trabajador le entrego la carta. Es pues un acto motivado, mire que va todo explicado, textual lo que dijo en los descargos, es ponderado porque yo lo evalúo, lo pongo en la balanza y digo, claro que sí, claro que es una falta grave, y el trabajador la confiesa. Congruente, todo claro, se les indica, lo confiesa, no lo contradice y lo admite, congruencia. Y hubo coetaneidad. Esa falta fue el lunes y lo cito para mañana, por ejemplo. Estoy en la coetaneidad, no engaveté, lo hice rápido. Pero entonces ese trabajador se niega a firmar la decisión. ¿Se la va a entregar? No, yo no firmo eso. Lo mismo, arruego. El derecho prevé todos los eventos adversos. ¿Qué pasa si lo hace? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si firma? ¿Qué pasa si se va? Todo lo tiene el derecho previsto. Entonces, ¿no quiere firmar? Tranquilo, Miguelito, no te preocupes. 2 personas a ruego, siempre con la misma anotación. El trabajador se niega a firmar. Por lo tanto, firman Angélica,
y Diana, a ruego, Fran. Y yo se la mando, se la hago llegar. Que no la lee, no importa. Procedo y actúo. Pero hay un momento que es muy duro para los empleadores, es cuando yo evalúo y no encuentro sanción. Entonces yo digo, no, qué rabia, todo lo que votamos corriente y el trabajador lo hizo bien. Dígalo sin miedo, no le dé pena. No, es que qué votada de corriente. Pero ¿cuál es el problema? Dígale, se analizaron los hechos, se encuentra realmente razonable las respuestas, punto aparte. No obstante lo anterior, se recomienda que el trabajador siempre mantenga esto y esto en la empresa. Le mete la cuñita abajo y el trabajador pasa incólume. No hay sanción, pero hubo toma de decisión. Lo que es un problema mayúsculo es cuando pasan los descargos, al otro día nada, ese lunes nada, a los 8 días nada, el trabajador entra agachado con cachucha, muerto de miedo de lo que le va a pasar, crea una expectativa vergonzosa. No, decídalo rápido. Descargos hoy, saque su comunicado mañana. Dígalo. Es que este es el derecho de contradicción. Si no hay razón y no hay sanción y no hay causal, dígalo, hombre. No le dé pesadumbre. No le dé pesadumbre. El trabajador lo hizo bien y aclaró los hechos. Y hay un punto muy controversial que es la discrecionalidad de la sanción. A veces en una pelea, 3 trabajadores, yo tengo uno que tiene en la empresa 20 años, otro que lleva 8 y está estudiando tecnología de alimentos, y otro que lleva un mes. Entonces en esa pelea yo determino echar al de un mes, suspender por 5 días al otro y al que lleva más antigüedad, suspensión por 3 días. Entonces llega el de un mes y dice, oiga, yo quiero hablar con usted, ¿cómo así que me echan a mí y a los otros no? Si la pelea fue de los 3. Esa es la discrecionalidad de la sanción. Yo tengo la facultad de renunciar a sanciones. Hombre, ¿me permite el reglamento? ¿Lo puedo despedir? No, yo lo suspendo. El reglamento me dice, y la norma, hasta 8, no, le aplico 3. Esa es la discrecionalidad. Yo no estoy obligado a tener el mismo rasero con todos, porque yo digo, hombre, es que este que lleva 20 años, que yo no sé qué le pasó ese día, es un trabajador mano derecha de la organización, ¿por qué lo voy a echar? Y al que lleva un mes, que vaya. Discrecionalidad. Yo puedo renunciar al efecto sancionatorio en favor del trabajador bajando las acciones. Es válido. Ahorita hablamos de la coetaneidad, que era una palabra que llamaba la atención. Ese es el principio de inmediatez o de simultaneidad. Entonces, ¿a qué lleva la coetaneidad? A obrar de manera oportuna, no más, a no engavetar, a no envinagrar. Hombre, ¿cómo así que eso? Hay gente que le dice a uno, oiga, por aquí tengo una guardada de ese trabajador, el 3 de enero no vino, no, y lo va a sacar ahora el 25 de abril. No, hombre, por Dios, las cosas son de velocidad. Entonces, la oportunidad, la coetaneidad, la simultaneidad o el principio de inmediatez tienen que estar presentes. Y lo dijimos, no solo para llamar a descargo, sino para decidir. Entonces, siendo así, una vez que el empleador conozca los hechos que consideran, porque ya ha indagado, que hay una presunta falta, y cuando digo presunta, pues es que en la cabeza tengo que lo más seguro es que sí, entonces proceda con la mayor brevedad posible, para que arranque y le dé apertura al proceso, que comienza, como ya lo dijimos, con la formulación de cargos y la citación a descargo. Entonces la Corte Suprema de Justicia precisó que la ausencia de la coetaneidad supone que el empleador está exculpando al trabajador, le está condonando la falta, rompiendo ese nexo causal entre la falta y la sanción a imponer. Y esto es una sentencia del año 18. Entonces, si yo me duermo en el veneno, y esto fue el 14 de febrero, y estoy callado con eso, ya, la Corte lo dice,
quiere decir que el empleador le perdonó la falta, lo exculpó. Y yo no puedo, a los 4 meses, cuando ese trabajador me dijo una cosita grosera, decirle, yo le tengo una guardadita, saquémosle esa. No, ya no. Llegaste tarde. Ya no. Ahí no podemos porque rompemos el principio de la coetaneidad. Ni la ley ni la jurisprudencia han cuantificado el tiempo necesario para saber cuál es la tal coetaneidad. La Corte habla de un tiempo razonable. El código no dice nada. El reglamento interno ni se mosquea. Y el contrato menos que lo afirma. Entonces, ¿qué es razonable? Dicen algunos. Y entonces ciertos doctrinantes han dicho que razonable son 8 o 10 días. Hombre, que llevamos 11, hágale. Que vamos en 13, vuele, tírelo hoy mismo. Esa es la coetaneidad. Tiempo razonable. Dice mucho y no dice nada. Porque no hay lo que llaman en derecho tarifa legal. Tarifa legal es para un recurso que 3 días, que 5 días. No, un tiempo razonable. Significa no lo guarde, no lo archive, sáquelo a flote. Entonces, si bien el término razonable no resulta ser claro, lo que la jurisprudencia ha aprendido es que se verifiquen las cosas y pues que haya un término en que yo investigue un poquito, me cerciore y entonces actúe para que la decisión vaya bien. Porque si yo rompo el principio de la coetaneidad, ejemplo, una falta de enero y la voy a aplicar en agosto, tambalea la cosa, tambalea demasiado. Van a una tutela y le dice el juez de tutela, usted violó el principio de coetaneidad y le cita la sentencia de la corte. No me dio un tiempo razonable, entonces no lo haga nunca, jamás. Recursos. Hay gente que no sabe que las decisiones que tome el empleador tienen recursos, sino que dicen, yo le entregué la carta y ya, yo le entregué la suspensión y ya. Hay recursos, con una condición que les voy a indicar. La sentencia C-593 del año 14 dice que en la propia comunicación donde usted tome una decisión le ponga abajo, puede interponer recursos. Mi recomendación, no lo haga ahí. La ley la trae, no lo haga ahí. La sentencia lo dijo, el veraz interpone un recurso. Eso sí, contra el despido no hay recurso, es contra las sanciones. El despido, el recurso que tiene es ir al juez ordinario laboral. Entonces, si presenta un recurso, escaso, pero lo hay. A mí me ha tocado ya, en algunas asesorías me ha tocado, no mucho, pero sí algunos eventos de recurso. Entonces está reposición y apelación. Y la reposición es ante el mismo que emitió con la potestad disciplinaria la sanción, digamos el director administrativo, y el de apelación ante el superior jerárquico. De él es el gerente. Y eso hay que interponerlo dentro de los 2 días siguientes a que yo notifique la decisión. Plazo corto, perentorio, 2 días. ¿Qué ocurre en algunos eventos? No sustenta el recurso o queda por fuera de los 2 días. Se declara desierto. Yo le comunico, desierto el recurso porque no hay sustentación o fue fuera de términos. Recuerden que esto es un procesito. Esto es un procesito. Y yo, al recibir el recurso, decido en los 5 días hábiles siguientes. Entonces yo estoy obligado a contestar el recurso. Ya sabemos que el trabajador entonces tiene recursos de reposición y apelación y yo no tengo que indicarlos en la propia comunicación porque están dados claramente como lineamiento en favor del trabajador y de su derecho de defensa.
Bien. Vamos a ver algunos aspectos circunstanciales que yo llamo como una especie de tips o cositas para tener en cuenta. Primero, yo puedo hacer una citación a descargos a un proceso de manera unitaria, es decir, cito a un trabajador nomás. Cito uno, ausentismo, o se agarraron a pelear, entonces lo cito por aparte, uno a las 8, otro a las 10. Una es unitaria. O plural o múltiple. Hay 5 trabajadores envueltos en un hecho frente a una máquina, en un sabotaje de una máquina. Yo lo cito de una vez y convierto la diligencia en plural o múltiple. Cruzada. Entonces, yo puedo citar un trabajador y hay una persona que dice que vio los hechos y yo los cito, entonces la cruzo entre los dos. Preguntado, tal. Preguntado, él dice que no, él dice, eso es falso, yo sí lo vi. Preguntado, él dice que sí lo vio, eso es mentiras, la cruza. Es una diligencia de descargos cruzada entre trabajadores. Pero también hay cruzada con intervención de terceros, un testigo, un cliente, por ejemplo, una persona que me tocó a mí, llegó a un centro comercial a comprar un piso y pidió una cotización y cuando iba saliendo, la empleada que lo atendió vino a la puerta y le dijo, vea, apunte mi celular, si quiere me llama y yo se lo doy con un 50% de descuento. Ese señor, indignado, fue al otro día a hablar con la administradora, dijo que él tenía el coraje de enfrentar a la empleada, fue a los descargos y mostró la tarjeta donde le dio el celular y le dijo lo del 50% y fue una intervención cruzada entre un trabajador y un cliente, cruzada. Es muy importante que la información sea oportuna al área en una compañía de una falta. Hay gente que cuando pasa un hecho, llega y dice, ah, no, pues eso lo sabíamos todos, que él coge ahí productos, ah, eso es cuento viejo, pero ¿por qué no hablaron pues? Oportuno, la información que se conozca, háblela. ¿Cómo así que la va a guardar? Sea oportuno. Reincidencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La reincidencia es la repetición de la falta. Si un trabajador cometió una falta que fue llegar tarde y la segunda vez golpear una máquina, no hay reincidencia. Hay 2 faltas distintas. Reincidencia es lo mismo repetido. Y lo vimos ahora cuando ese trabajador recibió un llamado de atención sin proceso disciplinario, lo vuelve a cometer, no hay reincidencia como castigo al hecho de no haber acometido el proceso disciplinario. La segunda vez será la primera y golpe de pecho. El acta pues tiene día, mes y hora, tiene cuándo fue la citación, cuál fue el cargo formulado, si van a estar compañeros porque se le ofreció la posibilidad de tenerlos, si hay opción de haberse grabado y dijo que sí, el texto de la pregunta, el texto de la respuesta, el manejo de la prueba, si hubo alguna suspensión o reanudación, si hubo prueba de video exhibida. Ahí en ese evento hay que precisar la imagen, hay que decir, se le exhibe en este momento la imagen en el punto 14.27 para que quede la precisión. Eso, estamos hablando de aspectos sueltos, claves en un proceso disciplinario. Seguimos con los aspectos circunstanciales. Siempre es la recomendación, haga el proceso disciplinario, incluso para un llamado de atención o una multa que ya vimos que ojalá no quepa realmente. ¿Pero por qué? Para ganar reincidencia, para que se empiece a tomar esto forma desde el comienzo. Hombre, que eso es muy desgastante, claro, obvio que sí. Pero entonces viene la reflexión. Hágalo cuando amerite, cuando usted piense que va a pasar algo. De resto no lo haga. Desgasta mucho, pero hágalo, que es fundamental documentar las cosas. Multas. En la multa, pues lo que se quiere significar es que yo le descuento al trabajador si le impuse esa sanción de multa y eso no necesita autorización de nada.
Eso es por mandato ya de la ley. La suspensión, entonces el artículo 51 del código dice que suspende el contrato de trabajo, genera no pago, obvio, pero hay una situación bastante controversial en Colombia, es que si un trabajador, por ejemplo, fue suspendido 3 días, lunes, martes y miércoles, entonces yo también le saco el domingo. Entonces yo digo que pierde el domingo. Y resulta que la Corte ha dicho, si yo lo castigo 2 veces, estoy infringiendo el non bis idem. ¿Qué ocurre? Ese trabajador queda suspendido lunes, martes y miércoles, pero suspendido porque yo no lo dejo entrar. Lo mandé para la casa y no le puedo quitar el domingo. Otra cosa es que la suspensión sea por ausentismo no justificado. Eso es otra cosa. Porque es que el trabajador ahí sí la embarró. No fue a laborar y la norma dice que el domingo lo gana el que vaya la semana completa. Ahí sí, por su ausentismo. Pero puede que el trabajador no vaya porque cometió una falta, un irrespeto a un compañero, tocó una máquina mal. Eso no permite que yo le quite el domingo. Pierde los días de la suspensión. En otras palabras, el único evento donde el trabajador pierde el domingo es cuando hay ausentismo y no lo llevo a una justa causa. Cuando yo suspendo, eso también incide obviamente en la cesantía y en las vacaciones. No en la prima, no en la prima. En vacaciones de cesantía, sí. Nunca un memorando para aplicar sanciones. Que hay gente que dice, memorando de, tran, para, tran, fecha, tran, motivo, tan. No, no, no haga memorando. Para realmente aplicar sanciones, hágalo con la formalidad de una comunicación sancionatoria, donde tiene un preámbulo de qué está basado, pero no haga memorandos. Memorando, esto es para informarle que quedó suspendido 3 días. No, hombre, no haga memorandos. El memorando realmente es para noticiar alguna política de empresa o alguna información. Entonces debe ser por una comunicación bien sustentada. El principio de la inmediatez, ya lo vimos y lo hemos reiterado, la coetaneidad tiene su sentencia del año 84 y esta es una pregunta muy importante. ¿Cuántos disciplinarios yo le puedo hacer a un trabajador? ¿Hay límite o no? Hay gente que dice, no, usted no le puede hacer mucho porque entonces el trabajador dice que tiene acoso laboral. Falso. Si todos tienen mérito y no son temerarios, ojo, tienen que ser con mérito. Yo le puedo hacer a un trabajador en un mes 5 disciplinarios. Los que quiera, si hay mérito. Pero ojo, pues que no sean caprichos ni temeridades. Porque ahí sí me meto en otra conducta. Pero hay trabajadores que dicen que están acosados laboralmente porque le han hecho 3 disciplinarios en 2 semanas. Eso no es verdad. Un reglamento interno de trabajo debe ser moderno, versátil, que no tenga escalones grandes. Entonces voy a esto. ¿Qué es moderno? Moderno es que recoja lo último en normatividad, reglamentos muy viejos, que tengan actualidad y que tengan buen criterio en en la normativa de las sanciones y de las faltas, bien explicado, bien, buena cobertura, que sea versátil, que sea ágil el reglamento, que no tenga escalones grandes. Que hay gente que dice, pregunta, eh, el trabajador que la primera vez y respeta a un compañero, entonces primera vez, reconvención, segunda vez, amonestación, tercera vez, llamado a atención, cuarta vez, suspensión 3 días, quinta vez, no, un chorro de escalonamiento, no, los reglamentos de hoy son o de un solo golpe las faltas graves o en 2, máximo 3, las escaleras de actuación sancionatoria de menor a mayor. Entonces, es muy importante actualizar los reglamentos para que sean verdadera herramienta. El reglamento tiene que ser una herramienta buena. Y por eso es bueno revisar cuándo fue el último que se hizo, cuándo lo actualizo o no. En el año 2021, en Colombia hubo 6 leyes laborales. 6 leyes. Entonces hay gente que no actualiza
reglamentos muy viejos, todavía hablando de la hora nocturna desde las 10 de la noche, una cantidad de vejeces que no es bueno tener. No obstante ello, la ley dice que así el reglamento esté viejo, pues la ley se incorpora al reglamento y sanea la situación, pero es mejor tenerlo claramente visible y publicado. ¿Puedo ser selectivo para sancionar? Ya lo dijimos, sí, sí, yo sanciono renunciando a una falta mayor. Esta es muy buena. ¿Cuántas preguntas se deben hacer? Y la respuesta es esta: tantas como sea necesario. Ejemplo, ¿usted vino a laborar el día lunes? No. ¿Por qué? Me emborraché. ¿Para qué le va a preguntar más? Dos preguntas. ¿Para qué va a seguir? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Usted cuánto lleva en la empresa? ¿Para qué le va a meter más? ¿Cuántas? Con dos tuvo. A veces se necesitan 15 hasta que el trabajador afloje la lengua y admita un hecho. Entonces, ¿cuántas? Tantas como sean necesarias. ¿Hasta qué? Hasta que la formulación del cargo tenga un desenlace. Entonces no hay una medición, no hay una tarifa. No podemos decir 2, 3, 4, 8, no podemos. Pero él les dio un ejemplo de 2. ¿Vino? No vine. ¿Por qué me emborraché? Ya. 2 preguntas, no más. El juez no valora la gravedad de la falta. Eso nos va a permitir enseguida hablar de un despiporre de una sentencia reciente. Pero quiero ir a la génesis. Siempre se dijo que el juez no valora la gravedad de la falta, y no que el juez dice, hombre, si el reglamento fue socializado, fue publicado, pues lógicamente yo aplico, dice el juez, y sentencio con base en lo que esté ahí. Ese era el principio general. Entonces el juez dice, yo no puedo entrar a discutir la falta grave, si es fumar, si es dormir, si es ingerir alimentos. Pero, ese pero nos lleva enseguida al despiporre de una sentencia reciente. Hasta ahí todo era muy claro. El juez no se mete. Bien, tipos de trabajadores que enfrentan descargos. Los hay decentes, trabajadores sinceros, los hay nerviosos, gente que no duerme y se pone las manos heladas, los hay ingenuos, reconocen todo sin ton ni son vivos, algunos astutos, hay enredadores, le preguntan, díganos qué pasó en la planta a las 10 de la noche, yo estaba en el baño. Preguntado, ¿usted supo si hubo algún tipo de incidente en la planta entre trabajadores? No, es que yo me siento en mi puesto, yo no miro para ningún lado. Son tipo de enredadores, no se dejan encerrar. Y los hay espuelones, utilizando un término brusco, pero espuelón es aquel que conoce, que sabe por dónde se entra. Ejemplo de un espuelón. Un trabajador o mensajero fue un día a la empresa y salió hacia el banco, y saliendo de la empresa al frente hay una cantina y entró a tomar aguardiente en horas de trabajo. Un compañero que pasó por ahí muy sorprendido le contó a la jefe de talento humano, vea, ¿cómo le parece que ese compañero, que Pacho, está ya tomando guaro? Si usted mira acá, lo ve tomando guaro. Lo llaman a descargos y el famoso Pacho, bien espuelón, dijo, sí, no, yo reconozco que estaba ingiriendo licor, eso es verdad, pero quiero hacer una anotación. En el reglamento interno dice que se prohíbe tomar licor en las instalaciones de la empresa. Yo estaba afuera. Espuelón. Se le salió por todos los lados. Terminó con un llamado de atención. Entonces los hay de todo tipo. Usted no sabe a quién se enfrenta. Por eso prepare bien la diligencia. Sepa preguntar. Sea formal. Haga todas las cosas bien. Cite un día y la hace otro día. Todo hágalo bien, porque usted no sabe a quién tiene al frente. Y les hablé del famoso despiporre. ¿Cómo les parece a ustedes que hay una sentencia, la 2857 del año pasado, que dijo, óigase bien, repárese bien esto, ahora el juez laboral podrá decidir qué es falta grave
al margen del reglamento interno. ¿Cómo les parece a ustedes? El juez puede cuestionar la gravedad de una falta, no obstante la tenga el reglamento. Esta sentencia, para dar más señas, estudió el caso de una trabajadora que fue despedida por justa causa, que cometió 2 errores. Registró en el sistema 5 televisores y eran 6. Y trastocó los códigos de 2 productos. Y en el reglamento se consagraba la falta como justa causa y grave. Y efectivamente se procedió. Entonces, el juez laboral dijo, para mí no es una falta grave. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué pasó aquí? Se rompió el principio de la autonomía empresarial y la libertad de empresa. Se rompió, es que esa autonomía bajo un reglamento interno que estaba debidamente hecho, asesorado y socializado, pues se rompe como autonomía. Segundo, se cambian las reglas de juego. El juez laboral ya es el que decide qué conducta es grave o no es grave. Imagínense ustedes, el juez laboral echa abajo un andamiaje. ¿Por qué? Porque, hombre, cada empresa es distinta. Puede que para un juez una conducta sea inane, torpe, para una empresa no. Voy a dar un ejemplo real. En una compañía de la ciudad que produce guacamole, en las bodegas se almacena una cantidad de aguacates, pues repletas. Y los trabajadores sacaban cuando pasaban a almorzar y entraban y tomaban un aguacate y lo llevaban para el almuerzo. Para ellos era una conducta de rutina. Pero con unas bodegas llenas de aguacatejas. Pero para la empresa, eso era el hurto de unos insumos de la compañía. ¿Qué tal que un juez diga, a mí no me parece grave que él coja un aguacate, cuando el reglamento dice que es el robo de un insumo y es falta grave? Porque usted llega y dice, ¿cuántos trabajadores al día? Multiplíquelo por la semana, llévelo al mes, llévelo al año, le roban 10,000 aguacates. Eso no es cualquier cosa, si es el insumo del producto. Pero el juez dice, hombre, me parece que robar un aguacate eso no tiene nada. Si yo estuviera ahí también lo cogía. ¿Qué peligro? El juez interpretando el reglamento interno y calificando y motejando de grave o no la falta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la intromisión del juez en el reglamento interno? Que el juez laboral entra a pulverizar el despido justo y lo torna en despido injusto. Entonces se falla contra el empleador. Y ese fue el caso que creó esta sentencia. Se trata pues de un cambio muy infortunado, porque arribamos a una inseguridad absoluta. El operador judicial posiblemente no va a conocer el negocio y lo juzga desde afuera, en un escritorio, no in situ. Es una situación muy peligrosa y muy precaria. Por eso yo llamo el despiporre de esa sentencia. Peligrosísima, la verdad. Continuemos con los aspectos circunstanciales que ya son los últimos en esta charla. Cuando hay una presunta falta, ¿qué hago? Entonces, primero evalúo. Yo pienso, a ver, es la primera vez, es la segunda, hay reincidencia, tengo una oportunidad de actuar. Yo miro, yo evalúo, yo sopeso. Voy al reglamento, miro el reglamento, hombre, esta falta sí, aquí la veo muy visible. Si el trabajador la cometió, no me puedo quedar quieto. ¿Descifro qué hacer? No, listo, me encamino al proceso disciplinario y redacto la comunicación de citación a descargos y formulación del cargo. En la potestad disciplinaria, para estar siempre muy seguro, voy a ver quién puede citar a descargos, decido quién lo hace, porque me da miedo de la nulidad. Ahora bien, los descargos allá en la diligencia los puede hacer cualquiera. Yo como abogado externo de muchas empresas los hago y no trabajo en la empresa.
pero es que es el momento de la secretaría de la diligencia de descargos. Ni cité ni decido. Yo hago la secretaría, levanto el acta, cualquiera lo puede hacer, interno o externo. Muy bien, y termino con esto. Creo que estamos de acuerdo en que un proceso disciplinario es más que unos descargos, ¿o no les parece? ¿No les parece que tiene mucho tejemaneje el tema del proceso disciplinario? Y esto lo digo, es para salir de ese marasmo que la gente habla. No, eso va para descargos, no lo van a llamar a descargos, pero es que descargos, ¿qué es? Es microscópico frente al proceso en sí. El objetivo de esta charla hoy era hacer prácticamente un repaso, un adiestramiento en el proceso disciplinario, contemplando todas las aristas, y una explicación clave de cómo actuar en todo esto. Porque realmente se conoce de un proceso disciplinario que se sienta un trabajador y que toma una decisión, pero tanto acontecer, tanta formalidad a bordo, so pena de nulidades, so pena de que se caiga la diligencia, nos pareció que era fundamental y muy bueno poderla repasar con ustedes en esta tarde de una manera gráfica, pedagógica, como me gusta hacerlo, para que se capte mejor la idea y los contenidos. En realidad quedan enseguida con... bueno, tenemos preguntas para formular. Sí, muy bien. Entonces tenemos acá, dice, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Se puede interpretar como acoso laboral varios llamados al debido proceso por una misma presunta falta? ¿Hay algún límite de citaciones sobre la misma presunta falta? Bien, lo dijimos ahora, pero lo reiteramos. Mucha gente cree que llamar a descargos o citarlos es propio de un acoso laboral, y lo dicen y lo promulgan. Hemos dicho lo siguiente: cada que haya mérito, cite a descargos. Que tiene ya 3 citaciones en 2 semanas, no importa, hay mérito. Eso sí, no vamos a la otra orilla. Si es temerario o es caprichoso, o lo voy a citar para meterle miedo sin mucho fundamento, ahí sí incurro en acoso laboral, porque estoy buscando arrinconar al trabajador desde la temeridad. Pero si hay mérito, sin temor, es más, usted puede hacer una diligencia de descargos hoy y citar a descargo otra vez mañana por otra falta. Sin temor, pero con fundamento. Y esa presunta falta que tenga solidez para ejecutar el proceso disciplinario. Tenemos otra pregunta que dice: ¿cuál es la finalidad de las faltas graves? ¿Son únicamente para los disciplinarios o para tipificar las conductas del empleador? La falta grave es desde el punto de vista del trabajador, porque la falta grave es la que conduce al despido por justa causa. Hablamos ahora que hay varios tipos de faltas, hay faltas leves y faltas graves. Entonces la falta leve pues tiene una sanción menor desde la proporcionalidad de la falta. La falta grave conduce al despido. Entonces esa falta grave es para el trabajador. Desde el punto de vista de la empresa, lo que hay son obligaciones frente al trabajador. Y en los reglamentos encontramos prohibiciones, obligaciones de la empresa, obligaciones del trabajador, faltas leves, faltas graves, sanciones y justas causas. Reitero, son desde el punto de vista, la falta grave del trabajador. Vamos con otra pregunta que dice: ¿podría existir falta grave sin que se haga un disciplinario? La respuesta es la siguiente: sí puede existir falta grave, pero la decisión que yo tome se me cae. La falta grave existe de por sí, la busco en el reglamento y la encuentro, pero es que la falta grave la tengo que llevar a proceso disciplinario para que se me encubra de formalidad y no se me caiga. Entonces, ¿puede existir? Claro. Un trabajador llega y golpetea a 2 trabajadores, le quiebra el tabique a uno y a la otra le quiebra una mano. ¿Fue falta grave? Claro. ¿Hay falta grave? Por supuesto. Acometa el disciplinario para que esa falta grave se anide en el disciplinario y pueda actuar. Preguntado: si la persona es sorprendida consumiendo sustancias psicoactivas y en el reglamento interno de trabajo está como justa causa,
después de hacer el proceso de descargo, se puede despedir. Bien, entramos ahí en una pregunta polémica por lo siguiente. Los reglamentos internos, yo diría que todos, absolutamente todos, consagran el hecho de bebidas alcohólicas, enguayabamiento, sustancias psicoactivas como falta grave. Todos la tienen, todas lo he visto. Lo que pasa es que hay una sentencia de Pereira de hace unos años que atemperó las cosas y dijo, cuando un trabajador consume sustancias psicoactivas, deja de ser trabajador por ser un enfermo. Y la compañía está obligada entonces a volcarse hacia él, a protegerlo, a darle apoyo realmente en su estado de morbidez. Entonces mucha gente teme realmente despedir a un trabajador porque se creó como una especie de estabilidad reforzada donde al empleador le dice, la corte le dice, usted antes tiene que velar porque el trabajador se recupere, métalo en campañas, en cursos y cosas para que el trabajador se descargue. Entonces, muchas personas, y yo me acuerdo cuando esa sentencia salió, que había un titular de prensa que decía, ya en Colombia no se pueden despedir borrachos. Ese fue un titular que salió. No es cierto. Hay casos de casos. Si un trabajador maneja una guillotina, ¿cómo voy a permitir que al licorado la maneje y le pegue abajo decapitada a 3 o 4 compañeros? Es que ni los compañeros le entran siquiera a trabajar. Entonces, si nosotros vamos a pensar que todo el que consume es un adicto, pues entonces no podemos actuar. Sin embargo, las compañías permanentemente están sacando de circulación trabajadores adictos al licor, a las drogas, porque están allá adentro en un baño, sorprendidos en el sitio de trabajo, etcétera. Y yo diría que no podemos dejar de hacer ello. El reglamento nos habilita. Lo que pasa es que ahí vienen los espuelones de que hablamos ahora. Yo me acuerdo en unos descargos, un espuelón dijo lo siguiente. ¿Usted estaba consumiendo? Sí. Quiero aclarar, dijo así, que yo soy consumidor diario, 2 veces por día. Consumo cuando salgo de mi casa y consumo aquí adentro en horas de la tarde. Si no, no soy capaz de vivir. ¿Qué hizo el espuelón? Dejar esa connotación de un trabajador paciente, de un enfermo, para engancharse si lo despedían y entutelar a través de esa sentencia. Por eso el tema es muy difícil de sortear, pero yo sí recomiendo que cuando se sorprendan ese tipo de cosas y el trabajador las admita, pues hombre, procedamos realmente porque pues el reglamento lo tiene y esa sentencia que hizo tanto ruido y que habló de borrachos con imposibilidad de despido, pues yo creo que tiene que estar aminorada porque si un trabajador, dependiendo del cargo, porque esa sentencia lo dijo también, dependiendo del cargo, trabajador que maneja máquinas, que tiene unas responsabilidades sobre otros trabajadores, pues hombre, eso ahí tiene que ser un tratamiento distinto. Entonces, por ahora, digamos, eh, continuemos avanzando con un debido proceso, con una aplicación del reglamento, porque o si no, entonces no podríamos sacar ningún trabajador. Y repito, hay trabajadores que se muestran como adictos y dicen que consumen diario, que o si no, no pueden vivir, etcétera, preparando un terreno de atemorizar al empleador. Pero podemos actuar realmente. Preguntado, si hay residencia comprobada, aquí dice si hay residencia comprobada de falta, 3 o 4 veces debe ser reincidencia. Entonces voy a volver a comenzar. Si hay reincidencia comprobada de la falta, 3 o 4 veces, pero es el primer descargo que se le va a realizar por esa falta, ¿se puede realizar un despido? No. Y aclaro lo siguiente. Recordar que la reincidencia es por el mismo hecho. Trabajador que golpeó a un compañero en abril y en octubre golpeó a otro compañero. Es el mismo hecho. Entonces hay trabajadores que cometen 4 faltas sin reincidencia. Y para la reincidencia tenemos que hablar de haber acometido un debido proceso. Es decir, la formalidad, el derecho de defensa, la citación, la formulación del cargo. Si yo tengo 4 faltas, pero apenas la primera vez que llamo a descargos, no puedo hablar de reincidencia
y no puedo despedir con base en esa figura. Preguntado, si un empleado o disciplinado puede grabar los descargos. Sí, lo comentamos también al comienzo, pero el empleador o quien esté haciendo la diligencia debe indagar y decirle, ¿usted está de acuerdo al comienzo que se grabe la diligencia? No, no se puede grabar. Sí, se graba y yo escribo, yo digo que ante la pregunta respondió sí, queda en el acta consignado. El trabajador dice no, no se puede grabar. Ojo con eso. Preguntado, ¿cuál es el tiempo máximo permitido para dar respuesta a un proceso de descargos? Bueno, repasamos el tema porque lo vimos desde la coetaneidad, que es para citar a descargos, y coetaneidad para decidir los descargos. No hay tiempo máximo. La Corte habla de un tiempo razonable que nadie ha podido traducir en días. Algunos doctrinantes han hablado de 8 o 10 días, pero a veces le dicen a uno, han pasado 11 o 12, dele, no le dé miedo, pero no engavete, 3 meses, 2 meses, 1 mes, 4 meses. Entonces la coetaneidad no tiene tarifa legal en Colombia, no está en el código, no lo dice la sentencia, habla de un tiempo razonable que, como lo dije ahora, dice mucho y no dice nada. Pero tomémonos 8 días, 10 días, 11 días, desde conocer el hecho, y vale la claridad, porque si hay un robo continuado, y yo conocí el hecho ayer, de hechos que pasaron hace año y medio, estoy en la coetaneidad. Apenas ayer fue el primer día. Es desde que pase el hecho y lo vea o lo conozca a través de una auditoría, por ejemplo. Los robos continuados se descubren por auditorías, ahí empiezo el conteo. Preguntado, si tengo una persona que no regresó de vacaciones a los 2 días, se incapacitó 2 meses, a su regreso le puedo hacer proceso disciplinario. Sí, es cierto. Yo no puedo, ni en incapacidad ni en vacaciones, acometer un proceso disciplinario. Entonces yo cito a un trabajador y el día de la diligencia de descargos está incapacitado o en vacaciones. Tengo que esperar que venga. Si esa persona vino a los 2 meses, yo tenía una razón para que la diligencia se hiciera a los 2 meses. Entonces, ¿qué hago yo? En el encabezamiento del acta de descargos digo, esta diligencia se lleva a cabo en el día de hoy, no obstante fue citada el 21 de marzo, toda vez que el trabajador estuvo incapacitado por 45 días. Ahí está la coetaneidad. ¿Por qué la demoré? Porque no podía hacerla. Por lo tanto, no hay vejez, no hay nada engavetado. Hay una razón de peso jurídico y estoy habilitado entonces para hacerla en ese momento. Preguntado, ¿es posible despedir a una persona que acumula 3 llamados de atención si así lo establece el reglamento interno? Bueno, ahí me parece que si un reglamento habla de 3 llamados de atención, no está para mí en estricto sentido jurídico, porque lo que establece un reglamento es una secuencia de faltas. Entonces, para agresión a un compañero, primera vez, segunda vez, tercera vez. Pero un reglamento no puede decir que si tiene 3 tarjetas amarillas, se va a la cuarta. No, no. Está asociado todo a el hecho de cada falta específica. Pero no puede un reglamento decir que el que lleve 3 se va. No, pero 3 ¿de qué? Es un reglamento que tiene una imperfección. Tiene que ser primera vez, suspensión, segunda vez, suspensión por 8 días, tercera vez, despido. Pero está asociado a la falta, no a que lleve 3 tarjetas amarillas. Preguntado, cuando estamos en un proceso de descargos y nos damos cuenta que el trabajador nos está grabando o nos pide permiso para grabar, ¿qué debemos hacer? Perfecto, si yo detecto que el trabajador está grabando, le digo, no grabe, señor, que usted no pidió permiso. Y en el acta dejo la constancia de que fue sorprendido y le digo, póngame el celular acá o la grabadora acá, pero no me grabe más. Porque eso es bilateral. Para yo, el empleador, le pido permiso al trabajador. Y para hacerlo en viceversa, es lo mismo. Cualquier hecho anómalo o una autorización debe quedar consignada en el acta. Entonces esa persona no me puede grabar subrepticiamente
ni yo tampoco podría grabar de manera subterránea, porque eso es un juego limpio, la grabación, y el acta recoge el permiso o no que se tenga. Preguntado, ¿es necesario preguntar para cerrar un descargo? La siguiente pregunta, ¿desea agregar o corregir algo más a la presente diligencia? Es una frase común, no es obligatoria, no es obligatoria. Hay dos formas de rematar los descargos muy frecuentes que son estas. Primero, ¿usted cómo considera la falta? Y es para que el trabajador diga que le parece muy grave. Si usted quiere, la hace, pero si usted la va a hacer, la hace como consecuencia de todo un recorrido de preguntas abajo, porque eso le puede permitir a usted ratificar. Pero hay gente que dice, tiene algo por agregar o quiere corregir algo. Digamos que esa pregunta es válida, pero no necesaria. Ninguna de las dos es necesaria. Se acostumbra a hacer, sí. Si quiere hacerla, la puede hacer. Quiere agregar algo, la gente agrega. Quiere corregir algo, no, que es que vea, yo hice una respuesta y yo creo que yo me equivoqué ahí. Listo, es oportunidad de defensa. Pero preguntarle si la falta es grave o no, no es menester realmente, pero si usted la hace y el trabajador le da el papayazo y le dice que le parece gravísima, acabó de hundirse el trabajador con esa respuesta. Preguntado, en caso de que sea firmado por ambas partes, ¿cuál es el proceso para realizar una extensión de un descargo? En este caso, ¿qué se debe hacer? Una nueva diligencia de descargos o tomando el anterior se hace una extensión. Bueno, cuando aquí hablamos de una extensión de un descargo, yo interpreto que se suspendió y se continuó. Queda un acta donde se cierra y un acta de reanudación del descargo. Interpretemos extensión como suspensión y reanudación. Queda consignado en las actas. Preguntado, si se cuenta con evidencias de acercamientos que se hicieron con el trabajador para que accediera a ayuda o tratamiento y el trabajador incumplió los compromisos, estas actas son evidencia para poder hacer la terminación del contrato al trabajador. Perdón. Entonces son suficientes evidencias. Bueno, entonces estamos hablando de que hubo compromisos con el trabajador, actas. Un incumplimiento del acta hace que llame a descargos, porque es que los compromisos son serios y eso es una falta que comete el trabajador. Eso es real. El trabajador hace un compromiso, lo incumple, yo cito a descargos y le enrostro el incumplimiento del compromiso. Es válido y frecuente. Preguntado, si un trabajador el domingo hace parte de su jornada habitual y se ausenta entre semana, ¿se le puede descontar el domingo? Respuesta, sí. Y solo sí si el trabajador no justifica el ausentismo. Porque el trabajador ahí falló al precepto laboral de que el que no va en la del que falta un día de la semana pierde el domingo, siempre y cuando no justifique el ausentismo. Bien, gracias por escucharnos. En realidad ya saben que en Cross, aparte de que dictamos estas charlas, pues están siempre para atender sus consideraciones, sus inquietudes. Y los dejo ahora entonces con Steven. Muy bien, gracias Doc por regalarnos esta gran charla. No fue pequeña, realmente muy buena información y nos sentimos felices que las personas ya se han puesto buena atención y de cierta forma nos hayamos beneficiado. En este momento vamos a compartir el link para poder compartir con ustedes el certificado de asistencia para, en muchos casos, poder legalizar de cierta u otra manera la asistencia a este evento. Entonces, lo voy a compartir por el chat. Esperamos que me puedan decir si les funciona bien.
Y una pregunta que se hizo, ¿quedó grabada la capacitación? Claro que sí. A partir del día de mañana podrán ingresar a la capacitación en el mismo link de inscripción inicial. Allí, en vez de un formulario, va a estar el video grabado en su totalidad. Objetivo, que puedan compartirlo o que puedan volver a beneficiarse de la información si quedaron con dudas y de esa manera pues puedan colaborar con este tema dentro de sus compañías. Entonces en este momento lo estamos compartiendo por el lado del chat. Por favor rectifican si ven que está bien, si funciona. Llenen por favor con todos los datos ideales. Y en ese momento entonces agradecemos a todos por la asistencia. Vamos a parar la grabación, pero entonces aquí continuamos.